Y el que no está jugando al ajedrez. El que no está, no, todavía es de día. Todavía no jugamos al ajedrez, más tarde. Ahora enseguida lo explico eso. Hoy es 23 de Kislev. Ahí está entrando José. ¿Qué tal, Yosale? Hoy es 23 de Kislev. Nos cuenta el Rebbe anterior, dice, de las sijot, de las charlas de mi abuelo en el Elul de 1875, 5635. Cuenta así, 3 días antes de Shabbat es el preparativo para el Shabbat. Sobre el Shabbat dice el Zohar, la Kabbalah dice, de él se bendicen todos los días, y todos los días son los 6 días de la semana sobre los que Hashem ha dado una bendición global, como dice, y te bendecirá Hashem, tu Señor, en todo lo que hagas. ¿Qué tal, Obadia? O sea que dice, nos explica el Shabbat, el Zohar, la Kabbalah, que el Shabbat es el centro de todo. Dios nos bendice a través del Shabbat en todo lo que hacemos, especialmente en los 6 días previos y posteriores al Shabbat. La bendición del Shabbat es para la semana previa y la posterior. Los preparativos para el Shabbat comienzan el miércoles. En realidad, el Yehudí, cuando termina un Shabbat, ya se va preparando para el Shabbat siguiente. Y eso lo vemos especialmente cuando decimos el cántico del día. Decimos, hoy es el primer día del Shabbat, y eso es el domingo. El lunes decimos, hoy es el segundo día del Shabbat. Y así sucesivamente, pero en particular nos empezamos a preparar los miércoles. Y la orden es el pequeño Nehunedanená de tres versículos. O sea, cuando decimos el cántico del día miércoles, incluye, que es el capítulo 94 de los Salmos, incluye el capítulo, 3 versículos del capítulo 95, que es el comienzo del servicio del Kabbalah Shabbat. O sea que el Yehudí vive pensando en el Shabbat, pero en realidad el Shabbat vive para el Yehudí, porque el Yehudí es el que bendice al Shabbat. Perdón, el Shabbat es el que bendice al Yehudí. Entonces nosotros vivimos justamente de esto. Vivimos de la bendición que recibimos cada Shabbat. Más aún, el Shabbat el próximo Shabbat ya nos está bendiciendo a nosotros en esta semana previa. Es algo maravilloso. Antes, acá Tzvi de Mendoza comentó que algunos por ahí ya están jugando al ajedrez. ¿Por qué decimos eso? Porque hay una cuestión cabalística que la noche del 24 de diciembre, o sea, esta noche, ¿qué tal? La noche del 24 de diciembre no se estudia Torah. Y explica el Ayom Yom, ese año, el año que se escribió el Ayom Yom, se ve que era el 17 de Tebet. Entonces paso al Ayom Yom del 17 de Tebet para entender este tema. Pero como todavía es de día en todos los lugares donde nosotros estamos dando si estaríamos en el hemisferio norte no podríamos hacer este shiur, porque a esta hora ya no se puede estudiar Torah. Pero en el hemisferio sur sí podemos, porque todavía es de día. Entonces dice así, el motivo de la costumbre de no estudiar en la noche de Nitl, la noche de Nitl es esta noche, que en la mayoría lo celebran, digamos, de los Goy, otros pueblos lo celebran la noche del 24 para el 25 de diciembre. ¿Por qué no estudiamos? Nos cuenta el Rebbe anterior, oí de mi padre, es para no agregar vitalidad. ¿Qué quiere decir no agregar vitalidad? Dios creó al mundo. Y en el mundo cuando nació el primer hombre con la primera mujer, cuando fueron creados,
ellos fueron, se les dio, digamos, se les dio un sector privilegiado del mundo preferencial, que era el Gan Eden, el jardín del Edén. Ahí estuvieron apenas unas horas porque comieron del árbol de la sabiduría que no podían comer y por eso Hashem los echó directamente del Gan Eden, del jardín del Edén. Cuando estaban ahí, no tenían Yetzer Hará, no había fuerzas del mal, todas las fuerzas eran fuerzas, todo el mundo era pura santidad. En el momento que ellos comen de ese árbol, entonces se produce un cambio en el mundo. Este cambio tiene que ver con que en el mundo ingresaron fuerzas digamos, de impureza, una fuerza contraria a la santidad. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos luchando de esto, el alma animal con el alma divina, el instinto del bien, el instinto del mal, todo lo que tenemos en el mundo, que tenemos que estar permanentemente eligiendo entre el bien y el mal. Y elegir el bien, y como vamos a ver en el Shiur con respecto a la luz, que tiene que ver con Hanukkah. Entonces, esta noche hay una fuerza muy extrema en las fuerzas negativas en el mundo, por lo que representa este día para cierta parte de la humanidad. Entonces, si nosotros estudiaríamos Torah, así está traído en la Kabbalah, en esta noche, entonces estaríamos agregando fuerzas que irían por el lugar equivocado. Le daríamos fuerza a la impureza. Y dice el Rebbe Rashab, dice así, cuenta el Rebbe anterior, el nombre de su padre, el Rebbe Rashab. No tengo simpatía por aquellos alumnos perseverantes a quienes les cuesta interrumpir el estudio durante esas 8 horas y les van el alma. O sea, si de repente había alumnos que en el hemisferio norte es más largo el tiempo que no se estudia porque el día es más corto, entonces por ahí a las 4 o 5 de la tarde ya se hace de noche. Entonces, algunos iban y estudiaban igual. Entonces dice el Rebbe Rashab, no los considero, no me caen bien eso. Hay momentos para cada cosa. Este no es el momento para estudiar Torah. Y después dice que la interrupción es solo hasta la medianoche. Entonces nosotros no estudiamos Torah desde la puesta del sol. Acá en Buenos Aires es alrededor de las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, estoy redondeando, porque acá el reloj está corrido, entonces la medianoche no es a las 12, sino es a la 1. Cada ciudad tiene que mirar su horario. Entiendo que en Mendoza o en Neuquén debe ser bastante empieza más tarde y termina más tarde. Por eso vemos, por ejemplo, hay una foto muy famosa del Rebbe anterior con su yerno, nuestro Rebbe, jugando al ajedrez. Entonces dicen que esa esta noche, la noche del 24, no podían estudiar Torah, hay que hacer algo, hay que usar la mente para algo. Entonces, ¿cómo la usaban? Jugando al ajedrez. Bueno, esto con respecto a esta noche. Entonces, Pero está muy bien. perdón, mañana se puede estudiar Torah entonces. Esta noche, a partir de la 1 de la mañana, o en Ya Mendoza, por ahí un poquito más tarde, ya se puede estudiar Torah. o sea que mañana tenemos Shiur. Mañana, Bezrat Hashem, tenemos Shiur. Si tenemos, si hay el pueblo soberano, si el pueblo quiere, tenemos que dar Shiur. Perdón por la interrupción. Al contrario, sumaste con esto. Sigamos. Pero mañana a la noche, o mañana a la tardecita, tenemos algo muy especial que empieza Hanukkah para nosotros. Es interesante que en el chat del edificio, la verdad que es una muestra de respeto y pienso de cariño también, que muchos copropietarios hicieron una alusión a la fiesta católica y también Feliz Hanukkah pusieron varios.
Muy, muy interesante, ¿no? Que en otras épocas ni se hubiese pensado esto. Hanukkah viene, todos conocen la historia de Hanukkah, conocemos que fue la victoria contra los griegos, que se inauguró el templo después de haber sido profanado el templo de Jerusalén, que de ahí viene la palabra Hanukkah, de Jinuj, de educación, de inauguración. Y uno entiende que los días de Hanukkah no solamente vienen a traer luz para esos días, sino para que cada uno sume luz a su vida cotidiana a lo largo de todo el año. Como sabemos que cada festividad dura lo que dura, hay festividades de un día, festividades tenemos acá en el Galut de 2 días, de 7 u 8 días, incluso tenemos la de Sukkot con Simchat Torah, son 9 días fuera de Israel, pero son solo 9 días o solo un día, como Yom Kippur, por ejemplo. Pero el efecto tiene que durar todo el año. La bendición que trae cada Yom es para todo el año. Así también Hanukkah son 8 días, pero la bendición es para todo el año. Entonces, si Hanukkah es la festividad de las luces, que obviamente entendemos que es iluminar al mundo, entonces esto que iluminamos al mundo nos tiene que servir para todo el año. Pero cada año tenemos que decir algo nuevo, porque si decimos lo mismo que dijimos el año pasado, está bien, nos refresca, nos ayuda, todo, pero a todos nos gusta escuchar cosas que no escuchamos otro año. Vamos a tratar de introducir otras cositas y siempre echándolo con cosas que ya estudiamos otro año. Dicen los sabios con respecto a Hanukkah, que Hanukkah es, y eso lo trae el Talmud en el Tratado de Shabbat, es la victoria contra los griegos. Y como decimos en la tefilá, en la plegaria que agregamos en Hanukkah, el Ala Nisim por los milagros, que es la victoria de los pocos sobre los muchos, de la oscuridad sobre la luz, de los débiles contra los fuertes, de los tzadikim contra los malvados, etc. Y los sabios aprenden del segundo versículo de la Torah. El primer versículo de la Torah dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Y después dice, Be'aretz haytat tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. Dice que la tierra estaba confundida, desolada, y había oscuridad sobre toda la tierra. Explican los sabios que este versículo hace alusión a los distintos galuyot, a las distintas diásporas por las cuales pasó el pueblo de Israel. Como dice que Tou se refiere al galut, a la diáspora de Babel, de Babilonia. Babou se refiere a la diáspora de Media, ¿vieron? Persia y Media. Hoshech, la oscuridad, se refiere a Yaván, a Grecia, la que tiene que ver con Hanukkah. Y Tehom, en el abismo, se refiere a Roma, que es el galut, en la diáspora que estamos viviendo ahora. Y miren qué interesante. Los sabios, cuando hacen alusión a la diáspora de Grecia, Yaván, así se llaman en hebreo, dicen que es oscuridad. Ahora, si nosotros miramos la historia de la humanidad, todos hemos estudiado, más o menos hemos leído, hemos aprendido que si miramos la historia de la humanidad, la historia de la cultura, la historia de la filosofía, de la cultura, etcétera, ¿de dónde viene todo? Todo viene de Grecia. En Grecia estaban los teatros, estaban los deportistas, estaban los físico-culturistas, estaba toda la cultura, estaba la mitología, estaba todo lo que era el modernismo, toda la base de la cultura moderna viene de Grecia. Entonces, ¿cómo podemos decir que Grecia representa la oscuridad? Al contrario, Grecia representa luz, por ahí otro tipo de luz, pero representa
No, dicen los sabios que representa la oscuridad. Y para entender esto tenemos que ver la diferencia que hay entre Hanukkah y otras festividades. En otras festividades, el acoso, el peligro del pueblo de Israel eran nuestros cuerpos. Fíjense qué interesante. En Hanukkah es verdad que comemos subganiot, algunos comen latkes, algunos comerán otras cosas, siempre comida relacionada con el aceite, pero la realidad es que no hay una obligación de comer. A diferencia, por ejemplo, de Purim, que una de las mitzvot de Purim es Seudat Purim, la comida de Purim. En los otros Yom Tovim, Pesa, tenemos el Seder de Pesa. Shavuot, tenemos las comidas lácteas y las comidas también de carne, por supuesto no juntas. En Rosh Hashanah tenemos la cena festiva. En Yom Kippur no comemos, pero está la mitzvah de comer antes de Yom Tov y después cuando termina Yom Kippur. Y en Sukkot ni que hablar. Todas las seudot y todas las comidas, la brajá de Leisheva Sukkah, de comer en la Sukkah, perdón, la bendición que decimos en la Sukkah está relacionada con la comida. En la única festividad que no hay una obligación de comer es en Hanukkah. ¿Por qué? Porque el acoso que hubo, el decreto que hubo contra los Yehudim en Hanukkah, no era contra los cuerpos, sino era contra las almas, contra el espíritu del Yehudí. Por eso el templo no fue destruido. Por eso incluso los Kohanim, los Levín, podían seguir yendo al templo porque no había una prohibición de eso. Lo que sí había prohibición de ciertos preceptos. Y miren qué interesante, ahora enseguida, antes de terminar, lo voy a explicar con detalle. Los griegos pusieron énfasis en 3 preceptos que querían que los Yehudim los anulen. Precepto número 1, Kiddush HaChodesh, la santificación del mes judío. Vieron que cuando es Rosh Chodesh, hoy en día nosotros tenemos el calendario y sabemos cuándo es Rosh Chodesh, cuándo es el comienzo del mes. Pero en la época del templo, la santificación del mes, que en realidad fue la primer mitzvah que los judíos recibieron antes de salir de Egipto, fue santificar el mes de acuerdo a cuando uno ve el nacimiento de la luna. Eso los griegos quisieron anular. La segunda mitzvah que quisieron anular es la mitzvah del Shabbat. Y la tercera mitzvah es la mitzvah del Brit Milá, como vamos a ver ahora en unos minutitos. Como dijimos antes, ellos no destruyeron el templo, ellos profanaron el templo, impurificaron el templo. Fíjense qué interesante. ¿Cómo profanaron a través de traer oscuridad a la luz del judaísmo? Miren, si ustedes saben, creo que todos los que están acá reconocen las letras hebreas. Grecia en hebreo se dice Yaván. Yaván se escribe con una yud, una vav y una nun. Fíjense que son 3 letras que son muy parecidas. Lo que cambia es el tamaño, la longitud de la letra. La yud es una letra chiquita, pero que siempre la ponemos arriba. Cuando escribimos una yud en una palabra no la ponemos al lado del renglón, sino la ponemos arriba donde empiezan las letras. La vav es como una yud pero más larga que llega hasta el renglón. La nun es como una yud y una vav pero que traspasa el renglón, se va más para abajo. ¿Qué nos muestra esta palabra Yaván, que es Grecia? Representa que vamos de arriba para abajo, que nos tenemos que meter en lo mundano. No vamos para arriba hacia lo espiritual, hacia la santidad, sino al contrario, nos escapamos de eso. Por eso, de ahí viene todo lo que ellos pretendían. Ellos querían, a ellos no les molestaba que nosotros nos helenicemos. De hecho, una gran parte del pueblo de Israel se asimiló en esa época. Lo que a ellos les molestaba era
que sigamos siendo con el espíritu Yehudí. ¿Qué es el espíritu Yehudí? El espíritu Yehudí es hacer buenas acciones, hacer mitzvot, pero no hacer mitzvot porque no solamente o porque nuestro intelecto lo dice, sino porque así es la orden de Hashem. Cuando damos de acá sabemos que es algo bueno, pero lo hacemos porque esa es la orden de Hashem, así nos conectamos con Hashem. Y así todas las mitzvot. Dije de acá porque es una mitzvah general y porque es una mitzvah muy mundana, que todo hombre de bien, cuando ve a alguien necesitado, pone la mano en el bolsillo y le da. Pero nosotros lo hacemos porque esta es la orden de Hashem. Hay una historia que ya conté otras veces, por lo menos en parte, pero me voy a detener en un detalle. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un acuerdo entre Rusia y Polonia de dejar salir a todos los ciudadanos polacos que puedan volver a Polonia. Entonces, dentro de lo que estaban sufriendo en Rusia, porque en Rusia terminó la guerra, pero en Rusia estaba Stalin, que era un régimen terrible. Stalin mató por ahí más millones de personas que dicen que 150 millones de personas mataron ahí en Rusia. No, por ahí estoy exagerando, no recuerdo justo, pero un montón era. Entonces, los judíos, especialmente la comunidad de Chabad, quería irse, uno no podía profesar el judaísmo como Dios manda. Entonces, había Hasidim que encontraron la vuelta para falsificar pasaportes y un montón de Yehudim pudieron escaparse vía Polonia eh, con los pasaportes falsos. Y uno de los que falsificaban se llamaba Remendel Futterfass, otro era Leibel Mochkin. A Remendel Futterfass hay toda una historia que cuando él se iba a ir, al final hubo una señora, le dio su pasaporte y al final a él lo engancharon, lo pescaron y lo mandaron a Siberia. En Siberia no solamente había Yehudí, en Siberia había un montón de gente que eran grandes personalidades de la cultura, del deporte, de las letras, de lo que sea, arquitectos, ingenieros, abogados, que no sabían ni por qué los había mandado a Siberia, simplemente para que no molesten al régimen, al comunismo. Entonces, ellos habían perdido toda su identidad. Este es el punto al que quiero llegar ahora. Habían perdido su identidad. Entonces, ¿qué hacían? Todas las noches, cuando volvían del trabajo, se juntaban todos y cada uno empezaba a contar su historia cuando le tocaba. Yo era esto, era lo otro. Tenía 5 minutos para hablar y eran 5 minutos de gloria. 5 minutos donde estos personajes contaban lo que eran y ahí se recordaban y se sentían como que estaban en aquella época cuando eran algo. Y ahora están ahí y no son nada. Esto lo contó Remendel Futterfass, que yo lo conocía, claro, y fue bueno, ahora sí ya les cuento. Pero Remendel no se metía con él, escuchaba, pero él no hablaba. Entonces un día, cuando terminó la ronda de que cada una contaba su historia, entonces uno se le acercó a Remendel y le dijo, bueno, vos seguramente no tenés lo que contar, seguramente eras un homeless, eras un tipo tirado en la calle, que no tenés familia, que no tenés un mango, que no tenés nada, y por eso no tenés lo que contar. Entonces Remendel le dijo, no, no es así. Yo tenía una fábrica, yo era no sé, un comerciante, un industrial, yo bancaba, ayudaba a instituciones judías y yeshivot, a todo lo que se necesitaba. Yo tenía una vida, tengo una familia. La familia mía ahora está en Londres, que pudieron escaparse y irse a Londres. Yo quedé acá, no es que no tengo nada. Ah, entonces tenés lo que contar, ¿por qué no lo contás? Entonces Remendel les dice, y acá está el punto, hay una diferencia entre ustedes y yo. Ustedes no encuentran un motivo de vida, no encuentran su misión en la vida. Todo lo que ustedes eran era antes, ahora no son nada, ahora se sienten como nada.
Entonces yo no estoy en eso. Yo no es que me siento como nada. Yo todas las mañanas me levanto, cuando me levanto a la mañana, abro los ojos y digo el Modéani, le agradezco a Shem que me dio, que me devolvió el alma, que tengo un montón de cosas para hacer. Ah, ¿qué es lo que tengo para hacer? No lo sé, porque acá tengo un montón de restricciones. Pero es lo que Hashem quiere. Tengo que rezar y no tengo tefilín. Bueno, voy a rezar sin tefilín. Tengo que rezar y no tengo un sidur para leer la tefilá. Bueno, voy a leer, voy a rezar de memoria lo que me acuerdo. Tengo que estudiar Torah y no tengo libros para estudiar Torah. Voy a estudiar de lo que aprendí cuando era chico, cuando fui grande y lo que me acuerdo. Pero yo tengo un objetivo en la vida, hay un shlihut, hay un mandato, una misión, y yo sé que tengo que cumplir esta misión. Entonces, por más que esté acá y estoy sin la familia, y estoy sin nada, y estoy así oprimido, aparentemente, por otro lado, sé que dentro de todo esto tengo una misión para cumplir. Y eso es lo que trato de hacer, por eso no me mezclo con ustedes. Después Remendel Baruch Hashem salió y se reencontró con su familia en Londres y después fue uno de los grandes mentores de la yeshiva de Jabat, de la yeshiva central de Jabat en Israel. Ahí había un mentor previo que se llamaba Reb Shlomo Chaim Kesselman, y cuando él falleció, el Rebbe lo mandó a Reb Mendel Futter para que ocupe su lugar y sea el mentor en la yeshiva. Y esto es Hanukkah, esto es lo que representa, y esto es lo que aprendemos nosotros. Lo que aprendemos nosotros es que tenemos que nosotros tenemos una misión en el mundo. La misión es conectar el cuerpo y el alma y el cuerpo, el espíritu y la acción material. Cada uno tiene una acción, acá estamos todos escuchando acá y los que van a escuchar después, cada uno está en otro lugar, incluso puede ser otro lugar del país, otro barrio, otro lugar del mundo, y sin embargo cada uno tiene una misión especial que cumplir. Y eso es lo que viene a decirnos Hanukkah. Nuestra misión no es asimilarnos, hacer lo que los demás dicen que tenemos que hacer, sino nuestra misión es cumplir con nuestra misión, lo que Hashem quiere de nosotros. Y Hashem quiere de nosotros que transformemos al mundo. ¿Cómo transformamos al mundo? A través de la luz. Y eso es lo que representa el aceite. El aceite, uno agarra una botellita de aceite o un frasquito con aceite y no ve nada. El aceite es luz, pero el aceite se transforma en luz. Le ponemos la mechita, la encendemos con el fosforito y ahí vemos cómo el aceite va bajando y la luz va creciendo. Esa es nuestra misión, iluminar al mundo, transformar al mundo. Y esto es lo que va a traer a que el templo no solamente sea reconstruido, sino reconstruido con el candelabro, con el misbeach, con todo. Y ahí vamos a ver la luz de las velas no solamente del Hanukkah, que dice que las velas de Hanukkah nunca se van a anular, sino juntamente con ello vamos a ver la luz del gran candelabro.